Bueno, muchas gracias. Ahora nos ponemos un poquito serios, no mucho, y cualquier pregunta que quieran ustedes hacer sobre el libro, pues estaré encantado de contestarla. No sé, a ver, ¿quién se anima? ¿En la novela hay algo de autobiográfico o pensado? Bueno, yo he vivido durante 10 años del teatro como profesional de teatro, como bailarín, y puede haber algún guiño. Quizá lo más autobiográfico del libro es el final. Yo a los 30 años decidí dejar el teatro y es cierto, cuando dejas el teatro de un modo profesional como yo lo hacía, es una carencia que es muy difícil superar. Nada. A mí me gustaría que hablaras un poco del personaje que inspiró a Victoria y cómo ese personaje, pues, o sea, la relación que tuvo con Fran y contigo. Bueno, Fran y yo inauguramos en 1996, no nosotros, sino con un conjunto de personas, la residencia que está en Parque Coimbra. Entonces, en esa residencia había una señora ya muy mayor, como tendría 85 años o 90 quizá, y se llamaba Victoria, no Torres, el apellido es ficticio, y Victoria fue una actriz del cine mudo en los años 20-30 en España. Cuando rodaba su segunda película se cayó por un andamio y se quedó parapléjica. Nosotros, Fran y yo, la estuvimos con el resto de compañeros cuidando el Parque Coimbra y ella solía contar algunas anécdotas. Todo lo que hay en el libro es ficticio, todo es ficción, no hay nada que esté relacionada con ella. Incluso el apellido es ficticio. Pero cuando Fran y yo dejamos la residencia para trabajar en otros sitios, otros lugares, ella nos regaló a cada uno una llave dorada que abría un baúl que tenía ella en la habitación, y ese baúl es un poco lo que desencadena parte de esta historia, de este libro. ¿Vas a seguir escribiendo? Esa es mi intención. Si se venden y no me echan de Móstoles después de esto. Sí, hay material ya. Me alegro porque yo he leído el libro, gracias a vosotros, y tengo que felicitarte porque es un libro de suspense, es un género que me gusta mucho, pero es un género de suspense que engancha por la estructura del libro, pero no es ácido, cosa que hoy día se utiliza quizá una violencia excesiva en los libros de suspense y que a veces dañan. En tu libro no existe. Solo tengo una crítica, me pareció corto. Es que hubiera querido seguir viviendo más y el hecho de que me digas de que hay más posibilidades de libros me anima. Yo quiero hacer una pregunta al artista. Alguien que ha pasado por la danza, la fotografía, las artes plásticas y al final en la literatura, aunque el final es de momento porque contigo no se sabe, pregunto, ya está claro que eres un artista, ¿en qué género, en qué ámbito te sientes más identificado, por hacer la pregunta en positivo y no en negativo? ¿Cuál es de estos aspectos el que más te satisface o en el que más estás realizado? A mí estar en un escenario es algo muy satisfactorio. El aplauso del público, tal como lo cuenta Victoria Torres, es una sensación, es única, ¿no? Es algo que cuando los colegios hacen los primeros de curso, yo creo que todos los niños que están en un fin de curso aprecian mucho ese aplauso porque es un esfuerzo muy duro y luego es una gran recompensa el aplauso. Me siento identificado, yo creo que con todas, porque son momentos distintos de mi vida que de repente necesito expresarme de esa forma, ¿no? Como contaba Paca al principio, yo empecé a escribir por prescripción facultativa. Tuve un problema personal
y entonces parte de las terapias eran devolverlas al terapeuta escritas. Y cuando el terapeuta las leía me decía, ¿pero tú por qué no escribes? Yo le decía, pues porque no se me ha ocurrido, no creo que yo tenga esa facilidad. Y entonces, bueno, entre unos y otros, Pilar, Paloma, una amiga de Barcelona, Silvia, se empeñaron en que debía escribir algo y publicarlo. Y nació Divinas Semillas. Escribir es muy satisfactorio porque es instantáneo. Tú escribes y lo que está escrito te llega al alma, ¿no? Es como un vómito, ¿no? Un vómito beneficioso porque todas esas miserias que tienes tuyas las puedes traspasar al papel y magnificarlas, glorificarlas o empequeñecerlas, ¿no? Le das forma a tus deseos íntimos, ¿no? Luego también es una forma de comunicación directa con el lector. La obra plástica es muy abstracta y muy susceptible de interpretaciones. Cuando escribes P más A es Pa, y de allí puede haber algún misterio oculto, pero es lo que hay, ¿no? Es como, yo diría que estás mucho más expuesto cuando escribes que cuando pintas. Pero todas son muy satisfactorias, todas. Dígame. Perdón, yo quería preguntarle, yo nunca he asistido a una presentación de un libro y mucho menos tan amena. Entonces, me gustaría saber un poquito más de usted como persona, porque ya veo que domina todo lo que un ser humano puede dominar, y además bien. Entonces me gustaría que me explicara un poquito más de su esencia. Hombre, pues si lo enseño a mi madre. Está en Barcelona. Pero vamos, ella, en fin, me vendría muy bien. Casi demasiado. No, pues yo en los años 80 tenía 18 o 20 años, era bailarín, que hacía espectáculos pues, con Concha Velasco, Esperanza Roy, Norma Duval, y programas de había bailarines como el 1, 2, 3. No quiero esa parte, pero la parte íntima. Me ha parecido entender la pata que nació en Móstoles. No, yo nací en Barcelona. Llevo en Móstoles 21 años. En Móstoles, que sí. Esa es la parte que me interesa, su parte humana, no su parte artística. Esa parte, ¿cómo aprendió de la vida? Esa es la parte que me interesa. Bueno, pues en la vida puedes ir de muchas maneras. Puedes ir, yo aprendo de todo el mundo. Soy una persona muy abierta. Las críticas negativas me estimulan muchísimo. Claro, una crítica negativa tiene que tener después un porqué y me tiene que decir, mira, esto está mal, pero por esta razón. A mí no me sirve que alguien me diga, este cuadro tuyo no me gusta, porque no me aporta nada. Si me dice, este cuadro tuyo no me gusta porque la fuga que le has dado o este color no cuadra con el interés del cuadro. Una crítica negativa es la mejor forma de aprender, siempre que sea constructiva y no te vaya a hacer daño, ¿no? Entonces, yo estoy siempre con las orejas abiertas a cualquier sugerencia de cualquier persona. Y soy autodidacta en casi todo, menos en la danza, porque la danza necesita una técnica muy, muy depurada, igual que las demás artes, ¿no? Yo siempre digo que el arte tiene que tener dos pilares: el corazón del artista, la locura creativa, y la técnica. Si no, no hay arte, no hay forma de expresarse, ¿no? Hemos visto a Karen preguntar, si ella no tuviese técnica, era imposible hacer esto. Pero si no expresa cuando baila, no hubiese llegado al público, ¿no? Entonces, en la vida es un aprendizaje del día a día. Yo trabajo en el hospital y a veces cosas tan sencillas, tan humanas como asear a un paciente,
cuando lo aseas, ese paciente te cuenta algo y eso que te cuenta te da una lección de vida, ¿no? Les voy a contar una cosa que pasó aquí en este museo. Hace 2 años, cuando expuse Naturaleza Soñada, el primer día hubo una visita guiada, vino un grupo de niños especiales. Yo cuando los vi entrar me asusté porque nunca había tenido personas así en una visita guiada y no sabía cómo iban a reaccionar y cómo podría yo comunicarme con ellos y cómo ellos podrían empatizar conmigo. Conforme iba pasando la visita, hubo una relación casi de amor, maravillosa. Pero hubo un niño que apenas sabía hablar, un niño de unos 14, 15 años, y entonces había un cuadro que se titula La Mediterránea se muere. Es un cuadro que yo quería que expresara cómo el ser humano destruye la naturaleza. Es un cuadro que está pintado sobre aluminio y tiene colores muy grises. Y este niño, con 14 años, en un lenguaje muy, muy básico, me dice: yo sé por qué este cuadro está triste. Y yo le pregunto: ¿por qué está triste? Por todos los niños, hombres y mujeres que cada día se ahogan en el Mediterráneo. Que un niño que despreciamos por su aspecto físico, porque pensamos que es menos listo que nosotros, me dé a mí esa lección y me dé a mí la interpretación de ese cuadro y hoy pueda contarlos a ustedes, eso es mi vida. Eso es aprender de todo el mundo, sin colores, sin sexos, sin ningún tipo de prejuicio. Igual me gusta lo que me dicen, igual no me gusta, igual no estoy de acuerdo con su idea política, pero igual hace usted un acto dentro de su idea política que digo: chapó, bravo por usted. Para mí, ese soy yo. No sé si... Hola, Mirina, bienvenida. Gracias, Javier, siempre. Vaya por delante que es una inmensa suerte para nosotros y para los que vivimos aquí contar con Javier Comas, con un perfil de personas que tanto aportan y tanto comparten con esta ciudad. Pero yo quiero invertir la pregunta. Dices que llevas 21 años viviendo aquí y me gustaría saber, aunque no es fácil, ¿qué crees que ha podido aportarte Móstoles en tu crecimiento personal y profesional? Pues mira, yo cuando llegué a Móstoles, yo venía de vivir en la calle Recoletos en Madrid, de alquiler. Entonces yo no podía permitirme comprar un piso en el centro. Y como estábamos trabajando en el Parque Coimbra, pensábamos que Móstoles era un lugar adecuado. Un domingo por la mañana me vine a dar un paseo por Móstoles y me gustó la tranquilidad que se respiraba. El Pradillo tenía esos árboles enormes, cantaban los pajarillos, y dije: pues esto, aunque todo el mundo en Madrid lo conoce como el más allá, oye, pues es un sitio que está bien para vivir. Buscamos un piso y encontré unos vecinos maravillosos en el piso, además. ¿Y qué me ha aportado? Pues yo estoy convencido de que si yo no llego a venir a vivir a Móstoles, yo hoy en día no tendría la trayectoria artística que tengo, porque en Madrid Javier Comas podría haber pasado muy desapercibido en una ciudad de 3 millones de habitantes, pero aquí salió una noticia en El Mundo y en el ABC que ponía: artista mostoleño expone en Berlín. Nadie en Móstoles sabía que yo exponía en Berlín, nadie sabía dónde vivía, y de repente esta noticia hizo saltar la bombilla, la chispa a la concejal de Cultura, que era en ese momento Mirina. Me llamó a casa, se presentó y me dijo: oye, ¿qué hace un chico que vive en Móstoles exponiendo en Berlín y no expone en Móstoles?
Y allí empezamos una relación preciosa. A poco tiempo ella nos casó, que fue el momento más feliz de mi vida, siempre se lo digo a ella, siempre se lo agradezco. Y entonces eso ha dado Móstoles, ponerme más visible que una gran ciudad. Ser un poco, igual queda muy, no sé, egocéntrico decir, ser un poco, cuando viajo al extranjero, yo siempre digo que vivo en Móstoles, que soy de Móstoles, y me gusta sentirme un poquito embajadorcillo porque Móstoles me ha tratado muy bien, a mí y a Fran, y vamos, estoy encantado de vivir aquí, de verdad, muchas gracias a Móstoles. Volviendo al libro, como diría una de tus personajes, aprovechando que Guadiana pasa por donde pasa. Por Mérida. ¿Cómo ha sido la labor de documentación? Porque ahí hay tralla, ¿eh? Bueno, mira, a nivel de teatro no me tuve que documentar nada, porque como he tenido la suerte de trabajar con María Isber, por ejemplo, con Mari Sampere, con María José Cantudo, pues, y lo que os decía, yo siempre estoy así con la antena puesta, contaban muchísimas anécdotas que yo no me las apuntaba, pero se quedaban grabadas en mi mente, ¿no? Por ejemplo, María Isber, trabajé con ella en el Teatro Calderón de Madrid y me decía, ¿cómo me gusta oírte? Yo no sabía si me echaba un piropo o me insultaba. ¿Cómo me gusta oírte? Porque hablas igual que mi padre, que Pepe Isber. Yo lo consideraba un halago, pero vamos, era la mujer entrañable, igual que María Sampere, grandes mujeres del teatro que bueno, que lo daban todo, ¿no? ¿Me has preguntado, perdona? Que es que... Por la documentación. Ah, la documentación. Entonces, a nivel de teatro no me documenté nada. Sí, quizá alguna canción de las que se habla en el libro que bueno, no sabía si pertenecía a los años 40, a los años 30, pero bueno, eso fue fácil, ¿no? Donde sí que me documento un poquito, y repito, no es un libro ni una novela histórica ni política, pero ocurre en un momento del país que está muy convulso y a las pobres vicetiples les toca vivir ese momento del país. Entonces sí que busqué en una biblioteca noticias relacionadas con la época, ¿no? Y hubo una cosa que me sorprendió mucho, ¿no? Cuando me estaba documentando para el libro, por ejemplo, había titulares del año pasado en los periódicos que eran idénticos a los de 1934. Y yo me preguntaba, ¿pero es que en este país no vamos a aprender nunca? Por ejemplo, y no quiero entrar aquí en cosas políticas, ¿no? Por ejemplo, en 1934, en el puerto de Barcelona había un barco. En 2017, en el puerto de Barcelona había un barco. En 2017 era un barco lleno de policías. En 1934, ese barco estaba lleno de presos porque no cabía en las cárceles. Decía yo, ¿pero por qué está pasando esto en este país? El 3 de enero de 1934, el gobierno central suspende la Generalitat Catalana. En 2007 ocurre lo mismo. Entonces, sientes una tristeza de vivir en un país culturalmente tan rico, tan potente, con tantas culturas, Galicia, Extremadura, Andalucía, Cataluña, Valencia, todos tan distintos. Canarias, perdóname. Ceuta y Melilla. Un país tan rico de gente, de personas, de comidas, de cultura, y que pasen esas cosas, a mí me entristece mucho, ¿no? Yo vivo con un pie, bueno, me muestro con los dos pies, pero tengo mi familia en Barcelona.
y hay cosas que yo no puedo entender. Pero bueno, hasta luego. Hasta ahí puedo leer. Venga, anímense, que está esto... Dígame. Quiero decirte que hay que aprender de ti mucho, pero una de las cosas que a mí más me ha impactado es renovarse o morir. Gracias. A OT no voy a ir, ya les digo yo. ¿Alguna pregunta más? Yo creo que falta algunas y es cómo se puede adquirir, cómo se puede llegar al libro, cómo se puede... Bueno, el libro se puede comprar en Amazon. Amazon.es. Amazon.es, solo en la calle, sí. Es de España. El libro es una edición, es una autopublicación de Amazon, tengo un contrato con ellos y entonces tengo exclusividad. Eso limita un poco quizá el comercio en la calle y también te permite vender libros en todo el mundo. Divinas Semillas se ha vendido en Vancouver, en Sydney, en Francia. Entonces, bueno, pues, es un escaparate más. Dime, Marta. Como el libro está en Amazon, está en Kindle, que es una parte de Amazon. Sí, el libro lo puedes descargar por muy baratito, por 2,95 y luego lo podéis comprar por 11 euros en Amazon. En papel. En papel, sí. Te lo traen a casa, además el repartidor de Amazon es guapísimo. Como los del anuncio, igual. Bueno, yo tenía pensado preguntarte, pero tú ya has dicho que el guión del libro pertenece a Fran. Y dentro de todo lo que es tu obra, ¿qué porcentaje o cómo hubiera sido Javier Comas sin Fran? Tu único amor, según el agradecimiento que tienes en el libro. Mira, Paul Klee, el pintor abstracto, dice que los artistas somos como un árbol. Las raíces, nuestra forma de inspirarnos. El tronco, el artista en sí mismo. Y los frutos, las ramas, las obras que crea. Un árbol por sí solo nacería salvaje. Este árbol, que soy yo en este caso, tiene un jardinero, que es Fran. Fran poda mis hojitas, me da el abono, me guía para que siga recto y cuando me voy por las ramas hace la poda conveniente. Entonces, fíjate si es importante que este árbol que soy yo tenga un jardinero tan eficaz, tan potente y tan grande como Fran. Gracias. Dime, Paca, ¿qué te veo? No, le estaba diciendo a mi niña, digo, es que me embeleza, me está hablando, es que creo que ahora te deberías dedicar a la oratoria. Debería ser mi nueva faceta. Aparte de que el poquito es que te has hecho, también lo has hecho muy bien. Digo, es que es una artista integral, la verdad, es asombroso. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Yo estoy seguro que el libro os va a gustar. Hay una cosa en mi trabajo, tanto en la pintura como cuando escribo, que yo tengo muy claro lo que hago. Es decir, mi obra tiene que ser honesta. Yo me considero un aprendiz y eso es muy cómodo, porque un aprendiz cuando aprende se equivoca constantemente. Entonces, bueno, me permite el lujo, ojalá no me equivocase, ¿no? Y fuera todo perfecto.
pero yo prefiero ser aprendiz y aprender de todos ustedes, que sin ustedes no tendría ningún sentido ni la cultura, ni los libros, ni el teatro. Ustedes, el público, son la cultura. Gracias.